Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de romance, drama y por supuesto, mucho amor por las series turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les toca el corazón, especialmente a los que, como yo, somos románticos empedernidos del romance en la televisión turca. Y como no podía ser de otra manera, vamos a analizar una de las parejas más queridas, comentadas y que nos hizo suspirar a todos, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí amigos, hoy nos adentraremos en la historia de amor, dentro y fuera de la pantalla, de esta icónica pareja que conquistó el mundo con su carisma, su química y por supuesto su innegable atractivo. Vamos a desentrañar ese mensaje romántico que hizo temblar Internet, que derritió el corazón de millones y que aún hoy, sigue siendo tema de conversación entre los fans de las series turcas. Si eres un apasionado de las series turcas, si te encantan las historias de amor con ese toque de drama que tanto nos engancha, o si simplemente eres un romántico empedernido, este vídeo es para ti. Prepárense para un análisis profundo de la relación de Can Yaman y Demet Özdemir, desde sus inicios en Erkencikus hasta los rumores, las especulaciones y por supuesto, ese mensaje que nos hizo soñar. Pero antes de que nos adentremos en el fascinante mundo de Can y Demet, quiero pedirles algo muy importante: suscríbanse al canal. Si son nuevos por aquí o si aún no lo han hecho, es el momento perfecto. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo. Siempre estoy hablando de series turcas, de sus actores favoritos, de las últimas novedades del mundo del entretenimiento y por supuesto de mucho romance. Así que ya saben, un clic en el botón de suscribirse, activar la campanita para no perderse nada y darle like al vídeo si les gusta lo que ven. Y ahora sí, vamos a lo que nos importa. Asterisco asterisco el comienzo, Erkencikus y la chispa del amor asterisco asterisco. Empecemos por el principio como siempre. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, al menos en el ámbito público, comenzó gracias a la serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, o El Pájaro Madrugador. Esta comedia romántica turca, emitida entre 2018 y 2019, se convirtió en un fenómeno a nivel mundial, conquistando audiencias de todas las edades y nacionalidades. ¿Su secreto? Una historia fresca, personajes entrañables, paisajes hermosos de Estambul y, sobre todo, la química explosiva entre sus protagonistas. La serie nos presenta a Sanem, una joven soñadora y llena de energía, interpretada por Demet Özdemir. Sanem, que vive en el barrio y sueña con convertirse en escritora, se ve obligada a buscar trabajo para ayudar a su familia. Tras una serie de circunstancias, termina trabajando en la agencia de publicidad donde su hermana es la secretaria. Aquí es donde entra en escena Can Divit, un fotógrafo aventurero y exitoso, interpretado por el guapísimo Can Yaman. Can, al principio un poco distante y misterioso, es el hijo del dueño de la agencia y regresa a Estambul tras varios años viajando por el mundo. El destino, por supuesto, decide jugar su parte. Sanem, en un intento por ayudar a su hermana y evitar un matrimonio concertado, se ve involucrada en una trama de identidades falsas y secretos. En medio de todo esto conoce a Can, y el flechazo es instantáneo. La conexión entre ellos es palpable desde el primer momento, miradas, sonrisas cómplices y una atracción que traspasa la pantalla. A medida que avanza la serie, la relación entre Sanem y Can evoluciona. De la desconfianza inicial, pasan a la amistad, al amor y a una pasión desbordante. Su historia está llena de momentos románticos, divertidos y dramáticos, que nos mantuvieron pegados a la pantalla semana tras semana. La serie nos muestra cómo dos personas, a pesar de sus diferencias y de los obstáculos que se interponen en su camino, pueden encontrar el amor verdadero. Demet Özdemir, con su sonrisa contagiosa y su interpretación llena de matices, encarnó a Sanem a la perfección. Su energía, su optimismo y su capacidad para soñar conectaron con el público de manera inmediata. Supo transmitir la vulnerabilidad, la fortaleza y el espíritu libre de su personaje, ganándose el cariño y la admiración de millones de personas. Can Yaman, por su parte, cautivó a la audiencia con su atractivo físico, su carisma y su interpretación de Can Divit. Supo transmitir la dualidad de su personaje, el hombre aventurero y fuerte, pero también el hombre sensible y enamoradizo. Su mirada profunda y sus gestos expresivos conquistaron el corazón de las espectadoras de todo el mundo. Asterisco asterisco la química que traspasó la pantalla, rumores y especulaciones asterisco asterisco. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla era innegable.
La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban en las escenas dramáticas, todo apuntaba a que había algo más que una simple relación profesional entre ellos. Y aquí es donde la historia se puso realmente interesante. A medida que Erkenci-Kush se emitía, los rumores sobre una posible relación entre Khan y Demet comenzaron a circular con fuerza en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans, por supuesto, se volvieron locos con la idea. ¿Sería real? ¿Estarían juntos fuera del set? Cada mirada, cada gesto, cada publicación de ambos era analizada al detalle. Los fans buscaban pistas, señales que confirmaran sus sospechas. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos y análisis de cada encuentro, cada abrazo y cada comentario. Los hashtags relacionados con la pareja se volvieron tendencia, y los fans crearon montajes, edits y fanfics para celebrar su posible romance. La pasión por esta pareja traspasó fronteras y culturas, demostrando el impacto que tenían en el público. Se les veía juntos en eventos, en fiestas y en reuniones. Los paparazzi no se cansaban de perseguirlos, intentando capturar alguna imagen que confirmara los rumores. Sin embargo, tanto Khan como Demet siempre mantuvieron una postura discreta. Nunca confirmaron ni negaron abiertamente la relación. Eligieron mantener su vida privada fuera del foco mediático, lo cual, de alguna manera, alimentó aún más la curiosidad de los fans. En las entrevistas siempre se referían el uno al otro con cariño y respeto. Hablaban de la buena relación que tenían, de lo bien que se llevaban en el set y de la complicidad que sentían al trabajar juntos. Pero nunca daban una respuesta definitiva sobre su vida personal. Esta ambigüedad, aunque frustrante para algunos fans, mantuvo viva la llama de la esperanza y alimentó la especulación. *** El mensaje romántico, la confirmación silenciosa ***. Y llegamos al momento cumbre, el mensaje romántico que hoy nos ocupa. Fue en medio de esta expectación, de esta incertidumbre, cuando Can Yaman decidió publicar algo que para muchos fue una clara declaración de afecto hacia Demet. No era una simple felicitación de cumpleaños, ni un mensaje promocional. Era algo mucho más personal y significativo. El mensaje, que circuló ampliamente por las redes sociales y que aún hoy se recuerda, estaba lleno de cariño, admiración y un toque de misterio. En él, Can hablaba de la conexión especial que sentía por Demet, de la complicidad que compartían, y de lo agradecido que estaba por haberla conocido. Utilizó palabras como alegría, compañerismo y belleza. Destacó la alegría que Demet aportaba a su vida, el compañerismo que compartían en el trabajo y la belleza, tanto interior como exterior, que veía en ella. El mensaje era breve, conciso, pero cargado de significado. Lo que realmente llamó la atención fue la sutileza del mensaje. No era una declaración de amor explícita, pero tampoco dejaba lugar a dudas sobre la profundidad de sus sentimientos. Era un mensaje romántico, sí, pero también respetuoso y delicado. Un mensaje que demostraba el cariño y la admiración que sentía por su compañera de reparto. Un mensaje que para muchos fue la confirmación silenciosa de lo que todos sospechaban, que entre ellos había algo especial. El mensaje de Can fue interpretado como una muestra de afecto genuino, una expresión de sus sentimientos que trascendía la amistad y la relación laboral. Fue un gesto que demostró el cariño que le tenía a Demet, y que dejó claro que su conexión iba más allá de la pantalla. Y claro, la respuesta de Demet no se hizo esperar. Su respuesta fue igual de elegante y conmovedora. Agradeció las palabras de Can y dejó claro que también sentía una gran estima por él. En su respuesta, Demet resaltó la importancia de la amistad y del cariño mutuo. Su respuesta fue tan sutil como la de Can, pero igualmente significativa. Este intercambio de mensajes amigos fue la confirmación silenciosa de lo que todos sospechábamos, que entre ellos había algo especial. Aunque nunca se oficializó la relación, el mensaje romántico de Can Yaman y la respuesta de Demet Özdemir fueron suficientes para demostrar que su vínculo iba más allá de lo profesional. Fue un momento que emocionó a los fans, que celebraron la conexión entre sus ídolos y que les dio esperanza sobre el futuro de su relación. El mensaje de Can fue un momento icónico en la historia de las series turcas. Se convirtió en un símbolo del amor, del romanticismo y de la conexión especial que puede surgir entre dos personas que trabajan juntas. *** Después de Erkenci-Kuş, el adiós y el legado ***. Pero, ¿qué pasó después de que Erkenci-Kuş llegara a su fin y la serie de rumores y el mensaje romántico? La vida sigue, ¿verdad?
Con el tiempo, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Khan y Demet se fueron apagando. Ambos tomaron caminos separados, y cada uno continuó con su carrera profesional. Can Yaman, como sabemos, se ha convertido en una estrella internacional. Ha protagonizado exitosas series tanto en Turquía como en Italia. Su popularidad ha crecido exponencialmente y ha conquistado a audiencias de todo el mundo con su carisma, su talento y su atractivo físico. Ha participado en proyectos muy importantes como Dolunay, Bay Jane y Sandokan, que le han consolidado como una de las figuras más importantes de la televisión turca. Demet Özdemir, por su parte, ha consolidado su carrera como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Ha protagonizado varias series exitosas como Doğduğun Ev Kaderindir, Erkenci y Anfara. Sus interpretaciones han sido elogiadas por la crítica y el público, y ha demostrado su versatilidad como actriz. Demet es conocida por su profesionalismo, su dedicación y su belleza natural, y se ha ganado el cariño y la admiración de sus fans. Aunque sus caminos se separaron profesional y sentimentalmente, el cariño y el respeto entre ellos, al parecer, permanecieron. De vez en cuando se han dedicado palabras de admiración y buenos deseos en público. Han demostrado que, a pesar de no estar juntos sentimentalmente, mantuvieron una amistad y una conexión especial. Han demostrado madurez y profesionalismo al manejar su relación, y han evitado caer en conflictos o resentimientos. Han mantenido una actitud positiva y respetuosa el uno con el otro, lo que ha sido valorado por sus fans. En algunas entrevistas y eventos, se han referido el uno al otro con afecto y respeto. Han reconocido la importancia que tuvieron en sus vidas y en sus carreras. Han demostrado que, a pesar de no estar juntos, mantienen una buena relación y un cariño mutuo. ***** El verdadero legado, amor, respeto y una conexión especial ****. Y aquí es donde creo que reside la verdadera belleza de esta historia. Porque ¿cuántas veces vemos que las relaciones en el mundo del espectáculo terminan en conflictos y resentimientos? En este caso, no fue así. Can Yaman y Demet Özdemir supieron manejar su relación con madurez y respeto. Y al final, lo que queda es el recuerdo de una conexión especial, de una química innegable y de un mensaje romántico que nos hizo soñar a todos. El mensaje romántico de Can fue una muestra de afecto y admiración que, sin duda, tocó el corazón de Demet y de todos sus fans. Es un recordatorio de que a veces, las conexiones especiales trascienden las etiquetas y que el cariño y el respeto siempre deben prevalecer. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, más allá de los rumores y las especulaciones, es una lección sobre cómo mantener una relación sana y respetuosa, incluso después de que el amor romántico se acaba. Es un ejemplo de cómo la amistad y el cariño pueden perdurar a pesar de las circunstancias. Su historia nos muestra que a veces, lo más importante no es si una relación prospera o no, sino la forma en que se maneja y el legado que deja. En el caso de Can y Demet, el legado es positivo, lleno de cariño, respeto y una conexión especial que aún hoy emociona a sus fans. Su relación, aunque no llegó a buen puerto sentimentalmente, dejó una huella imborrable en la televisión turca. Demostró que la química entre dos personas puede trascender la pantalla y llegar al corazón del público. Su historia nos enseñó que el amor y la amistad pueden coexistir, y que el respeto mutuo es fundamental para mantener una relación sana y duradera. ****, conclusiones y reflexiones finales ****. Así que, amigos, hemos llegado al final de este viaje por la historia de amor de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos repasado su trabajo en Erkenci, hemos hablado sobre los rumores de su relación y hemos analizado ese mensaje romántico que hizo vibrar a Internet. ¿Y qué podemos concluir? Que independientemente de si estuvieron o no juntos, nos regalaron una historia de amor inolvidable, llena de magia y de conexión. Su química en la pantalla fue innegable y su relación fuera de ella nos mantuvo soñando. El mensaje romántico de Can, amigos, fue una muestra de afecto y admiración que, sin duda, tocó el corazón de Demet y de todos sus fans. Es un recordatorio de que a veces, las conexiones especiales trascienden las etiquetas y que el cariño y el respeto siempre deben prevalecer. La historia de Can y Demet es un ejemplo de cómo dos personas pueden mantener una relación sana y respetuosa, incluso después de que el amor romántico se acaba. Es un ejemplo de cómo la amistad y el cariño pueden perdurar a pesar de las circunstancias. Su historia nos muestra que a veces, lo más importante no es si una relación prospera o no, sino la forma en que se maneja y el legado que deja.
En el caso de Can y Demet, el legado es positivo, lleno de cariño, respeto y una conexión especial que aún hoy emociona a sus fans. Así que amigos, espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de la historia de amor de Can Yaman y Demet Özdemir. Si fue así, no olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes de esta historia? ¿Les gustaría que hubieran estado juntos? ¿Cuál es su escena favorita de Erkencikus? ¿Qué es lo que más admiran de Can y Demet? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estas cosas. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre series turcas, actores y actrices y mucho más. Siempre estoy aquí para compartir mi pasión por las series turcas con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.